Hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. Les quiero invitar el día de hoy a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, desde el 57 al 66. Mateo capítulo 27, del 57 al 66. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Oremos. Amado Señor y Padre eterno, en esta mañana queremos suplicar de tu bendición y de tu unción para nuestras vidas. Que tu palabra nos permita comprender, que podamos vivir y atesorar, Señor, lo que en ella está contenido para nuestras vidas. Te ruego, Padre Celestial, que obres en nuestra vida de fe, en nuestra vida de comunión con tu cuerpo, contigo, Señor, con tu cuerpo, la iglesia, con todo, Señor, tu creación, que podamos salir victoriosos en este tiempo también, Padre. Gracias, Dios eterno, Padre celestial, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Esta Semana Santa, sin lugar a dudas, ha sido diferente de otros años. Y la verdad es que el año 2020 y este año 2021 han estado cargados de muchas cosas para las cuales no estábamos preparados. Y si lo pensamos bien, quizás todo esto partió en el año 2019. Finales del 2019. Bueno, ha sido increíble. Si en marzo del año 2019 me hubieran dicho todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a ocurrir,
durante 2020 y 2021, tal vez no lo hubiera creído. Lo hubiera pensado como una cosa de ciencia ficción o como algo que estos maestros de las conspiraciones pudieran haber imaginado. Y hoy día, aún hoy día, me es imposible o me es muy difícil poder dimensionar todo lo que esto ha significado, todos los cambios, todas las cosas que esto nos depara hacia el futuro. Es inimaginable. Han cambiado nuestros paradigmas, han cambiado nuestra forma de ver la vida, ha cambiado nuestra cercanía con las personas. Ciertamente, yo no sabía qué tan importante era para mí, por ejemplo, el abrazo de una persona. El poder sentir a alguien que te abrace, que te dé la mano. Son sentimientos que pasan por mi cabeza. Y ciertamente todo cambió. Todo cambió, y aunque en marzo del año 2020 todos veíamos un poco la primera semana, ¿cierto? Un poco lejano esto. Lo cierto es que hoy día, esto es algo que ya nos ha dominado, nos sobrepasa el tema de la pandemia. Cuando creemos que todo está finalizando, vemos las cifras, los números, y todo crece. Era inimaginable, como dije al principio. Cuando nosotros vemos este proceso o este procedimiento que nos manifiesta en la Biblia, ¿cierto? En este capítulo de Mateo, cuando Jesús es sepultado, cuando la muerte de Jesús ha sido un hecho, y vemos a estas dos caras de la moneda actuando. Hay dos caras de la moneda en este relato, desde el punto de vista de los fariseos. Y tanto Lucas como Mateo como Marco nos relatan este procedimiento que resulta muy interesante, porque se describe a José de Arimatea como un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, y me imagino a Pilato viendo esto, ¿no? Que va y pide el cuerpo de Jesús. Y pide el cuerpo de Jesús para colocarlo en una tumba que es suya, que mandó a construir, una tumba que jamás había sido usada, con una gran piedra.
para colocar allí a Jesús. A lo cual Pilato accede. Pilato accede a entregar el cuerpo. Los crucificados probablemente no tenían derecho a sepultura, y recuerden ustedes que era el peor castigo que podía haber, y lo más probable es que los muertos por crucifixión fueran tirados a un foso. Pero el cuerpo de Jesús es entregado a José de Arimatea, y este lo envuelve en sábanas limpias y lo coloca en su sepulcro, procurando dar un trato digno al cuerpo de Jesús. ¿Ya? Procurando dar un trato digno al cuerpo de Jesús. Y una vez que obviamente puso el cuerpo allí, hizo rodar esta gran piedra, ¿cierto? Ahora, quiero hacer mención de que si ustedes se fijan en la escritura, tanto en Mateo como en Lucas, no nos da explicación de si habían más varones ayudando en este procedimiento. Sin embargo, debe haber habido sirvientes de José de Arimatea, ¿cierto?, para colocarlo allí en el sepulcro y rodar la piedra. Y las mujeres obviamente observaban sentadas delante del sepulcro cómo ocurría esto. José de Arimatea, y cuando lo hace Mateo y dice que era un discípulo de Jesús, Lucas lo menciona como un varón bueno y justo. Y Lucas le hace mención, en realidad Lucas hace mención a que éste esperaba el reino de Dios, y que dentro de todos los que estaban en el concilio había sido de aquellos que no habían consentido ni en el acuerdo ni en lo que iba a ocurrir con Jesús. Por lo tanto, podemos encontrar la razón por la cual Mateo, ¿cierto?, lo llama un discípulo de Jesús. Él tiene esta devoción. Fíjense ustedes todas las molestias que se toma José de Arimatea para darle un trato digno al cuerpo de Jesús. Tener que ir a hablar con Pilato no era una cosa simple, no era tan fácil como nosotros tal vez pudiéramos imaginar. Y más aún, tener que solicitar el cuerpo, ¿cierto?, de una persona que había sido crucificada. Hay algo que mueve a José de Arimatea. Y fíjense ustedes, bueno, si ustedes miran más adelante, no es mencionado en el libro de los Hechos, no es mencionado más adelante tampoco. Sin embargo, él está en este momento preciso. Y la palabra en Lucas nos dice que
eh, lo quitó, ¿cierto? Lo quitó el cuerpo de la cruz y lo envolvió. Bueno, hay una devoción manifiesta, hay un ánimo de servicio evidente en este momento. José de Arimatea tiene un sentimiento, aunque aún no entiende lo que está pasando, tiene un sentimiento positivo en este desenlace, o lo que él podría llamar un desenlace de lo que ocurrió hasta ahí. Tiene un sentimiento proactivo por servir y por dignificar a Cristo. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la siguiente parte, al día siguiente, después de la preparación, el día siguiente después de la preparación era prácticamente el día de Pascua. El día siguiente después de la preparación era prácticamente el día de Pascua. Y los principales sacerdotes y los fariseos van ante Pilato. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos van ante Pilato a pedir que se selle y que se ponga una guardia delante del sepulcro. Para que no hurten el cuerpo y digan que Jesús resucitó. Y me río porque en realidad pienso en que ellos lo que hicieron fue establecer testimonio. Sin quererlo, ellos establecieron testimonio. Aún ante su egoísmo, ese día ellos probablemente debieron haber estado orando, meditando, volcados sus corazones, ¿cierto?, a la oración, a la meditación de la palabra, a la enseñanza. Ellos se preocupan de ir donde Pilato y solicitarle que en realidad selle la tumba y que ponga guardias, como para evitar la resurrección de Jesús. Cuando pensaba en el mensaje, pensaba en que ellos lo que querían era evitar la resurrección de Jesús, y en algún momento pensé en colocarle a la predicación una resurrección a prueba de todo. Pero la verdad es que no lo hice así y finalmente quedó sin título. Pero me llama la atención la actitud que tienen estos fariseos. Y no los estoy enjuiciando, sino que solamente veo que estaban tan preocupados por lo que podía ocurrir, que en realidad ellos mismos vinieron a poner el testimonio, ¿cierto?, de que esta resurrección
era un hecho cierto. Bueno, el tema es que lo que había en su corazón no era sano. Se preocuparon más de cómo podían engañar, de cómo evitar que ocurriera algo que a los ojos nuestros ciertamente era inevitable, pero para el momento, si nosotros nos situamos en el tiempo, en lo que ellos están viviendo, claro, era algo atendible. Como nuestras preocupaciones pudieran ser algo atendible. Como nuestra obstinación muchas veces puede ser algo justificable. Ellos, en medio de la crisis, en medio de lo que están viviendo, están preocupados de que nada quede suelto, de no dejar ningún cabo suelto. Y cuestionaba yo, y aún así lo pienso, es si ellos en algún momento habrán hablado con Dios sobre esto que está pasando alrededor de ellos. Me preguntaba yo, ¿por qué ellos querían poner tantos obstáculos y tantos problemas a lo que Dios estaba haciendo, a lo que Dios estaba obrando? Yo no sé cuántas tumbas se sellarían, cuántas tumbas se les colocaba guardia en esos tiempos. No tengo antecedentes de eso, pero me llama la atención que Pilato dice: id y aseguradlo como sabéis. Lo cierto es que ningún esfuerzo ni nada de lo que pasó allí en realidad evitó que ocurriera lo que hoy recordamos, que Jesús resucitó. Nada pudo impedir la resurrección de Cristo. Nada pudo impedir el obrar de Dios. Nada pudo impedir que la voluntad de Dios se cumpliera, que los planes de Dios se ejecutaran. Nada pudo impedir eso. Y nada puede impedir hoy que los planes de Dios se sigan ejecutando, bajo su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y aunque no quisiéramos decirlo, esta pandemia está en los planes de Dios. Y lo ha permitido según su sabia voluntad. Y ha permitido según su sabia voluntad el rebrote. Ha permitido según su sabia voluntad que hoy debamos estar, tal vez, creo que la gran mayoría de nosotros, encerrados. Pero no es porque Dios no tenga un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es superior a lo que nosotros podemos ver.
La diferencia está en cómo nosotros nos posicionamos frente a los planes que Dios tiene. Fíjense ustedes que en el Sanedrín, en esta comunidad de fe de aquellos tiempos, existen dos formas de ver lo que ocurre. Y estas dos formas marcan el trayecto de cómo nosotros también debemos enfrentar esta pandemia. José de Arimatea se toma todas las molestias para dignificar, para servir, para dar honor y honra a Jesús. Y los demás, Caifás y los demás, hacen todo para impedir el orar. ¿Cuál es nuestra posición en este tiempo de pandemia referente a la obra de Dios? Deben haber habido terceros, ¿cierto?, que no hicieron nada. Están los guardias que apoyaron, está Pilato, que no ideó, pero estuvo ahí. ¿Cuál es nuestra posición en este tiempo de pandemia respecto del obrar de Dios? Escuchaba a un pastor que decía, ciertamente la iglesia, y que creo que lo habíamos dicho antes, lo había dicho yo, pero lo escuché este fin de semana nuevamente, ciertamente la iglesia ya no volverá a ser la misma. Ciertamente la iglesia ya no será la misma. Y él comentaba de la cantidad de gente que en realidad había renunciado. Estoy hablando de una mega iglesia. Gente que estaba en el liderazgo de su iglesia y que literalmente le habían dicho, ya no cuente con nosotros. Y él hacía mención, y digo que lo hacía mención porque no es pensamiento mío, de cómo Dios había usado este tiempo de pandemia como un tiempo de siega. Como un tiempo de siega. Yo espero que todos nosotros estemos dispuestos a servir y dar honor al Señor. Yo espero que todos nosotros estemos dispuestos a darle la honra que Él se merece. No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Espero que realmente busquemos dar la honra y la gloria a Dios y no tratar de detener la obra y el avance de su iglesia. Espero que Dios les bendiga grandemente. Oremos.
Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Aunque el día de hoy, Señor, es difícil, es complicado, tenemos tantas cosas por qué orar y por qué pedirte, pero también tenemos tantas cosas que hacer para servirte. Te ruego, Señor, que seas obrando sobre aquellos, Padre, que están en dificultad. Que seas obrando, Padre, sobre aquellos que tienen necesidades, dolor, angustia. Te pido que tengas misericordia. De aquellos que están padeciendo dolor. Yo te ruego, Señor, que obres en la vida y en la salud de cada uno. Pero te pido, Señor, con gran ahínco, que tú seas obrando en la fortaleza de esta congregación. Fortalece, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Fortalece sus hogares, sus familias. Padre Celestial, yo te ruego que tú entres en cada uno de ellos y que podamos todos juntos, Señor, sentir tu poder y tener la paz y la calma que se requiere, Señor, en este tiempo de dificultad. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque hasta aquí tú nos has protegido, nos has cuidado. Y aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos. Y aunque nos enfermemos, Señor, no temeremos. Y aunque caigamos, Señor, no temeremos, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos y a servir, ser buenos siervos fieles en este tiempo y en lo que sigue, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les quiero invitar a cantar, si se lo saben, un himno, y nos encontramos para la bendición final. Celebra a Cristo, celebra.
Bueno, después de estas dos canciones, quiero contarles que me llegó un protocolo nuevo y que este protocolo permite la reunión de 5 personas con una carta especial, ¿cierto?, de la congregación, como máximo 5 personas. Entonces, les quiero plantear que si alguien necesita reunirse en el templo, me lo comuniquen y yo les puedo hacer llegar esta carta. Sirve para traslado, ¿cierto? Y para apoyar en la reunión. Así que les insto a que si lo requieren, lo hagamos de esa forma para que puedan tener todos la posibilidad de reunirse, obviamente con las medidas y los resguardos que se requieren en el templo. Bien, vamos a recibir la bendición. Confiamos en que esto terminará, esto también pasará, y que Dios merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro. Que el Señor ponga paz en ti. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que resistamos confiados en Él este tiempo. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga tu rostro resplandecer, que tenga de ti misericordia, que el Señor